nos gusta el básquet. Carlos Santos. Y con Víctor Palmeiro al frente de los mandos técnicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. El penúltimo programa de este año 2025, que todavía tiene muchas páginas e historias por escribir en el mundo del baloncesto, con el maratón navideño de Euroliga y de Liga Indesa, que todavía nos van a traer emociones fuertes. Todo después de un fin de semana que deja las primeras diferencias importantes en la Liga, sobre todo desde la disputa por la Copa del Rey hasta la permanencia. 7 equipos igualados con 4 victorias después de 11 jornadas, y sobre todo la sensación de que San Pablo Burgos y Covirán Granada tendrán que remar mucho si quieren conseguir una permanencia, que tienen ya a 3 triunfos de distancia después de la jornada número 11. En cuanto a la pelea por la Copa del Rey, Real Madrid y Valencia siguen firmes y soñando en grande por todo. El UCAM Murcia, Sito Alonso, que sigue completando el mejor inicio de su historia con 9 victorias en 11 partidos. En la competición continental, a vueltas con los cambios en el banquillo. La verdad que está siendo impresionante la cantidad de movimientos de entrenadores que está viendo en los primeros meses de la 25-26. Svetislav Pesic volverá al banquillo del Bayern de Múnich después de un periodo de 4 años entre 2012 y 2016 para hacerse cargo del banquillo que deja libre Gordon Herbert después de una mala racha de resultados, aunque es verdad que con la mayoría de partidos disputados fuera de casa. También es novedad Joan Peñarroya, el técnico catalán, que después de dejar el Barça encuentra nuevo banquillo de Euroliga, el del Partizan de Belgrado. Banquillo caliente para Peñarroya y con la tarea nada fácil de ser el sucesor de un mito, de una leyenda para el baloncesto, no solo en Belgrado, sino en el continente, como es Zeljko Obradović. Más allá de los cambios en el banquillo, siguen las noticias en torno al proyecto de la NBA en Europa. Sigue firme la competición norteamericana en aterrizar en 2027 en el viejo continente, y ya va a empezar incluso el próximo mes de enero a hablar con equipos específicos para invitarles a formar parte de ese proyecto que parece seguir hacia adelante y que parece cumplir nuevas etapas semana a semana. Siguen llegando también refuerzos a nuestra liga después de un partido de récord, el que vivimos en el Palau de Euroliga entre el Barça y el Baskonia. 258 puntos después de 3 prórrogas para superar aquel mítico Real Madrid Efes de la noche de Reyes y para entrar de lleno en los libros de historia del baloncesto europeo. La victoria se la llevó el Barça, 134-124, en un partido que refleja la buena dinámica y el cambio radical que ha vivido el Barça desde la llegada de Xavi Pascual al banquillo. Y en la NBA, grandes noticias para cerrar 2025. Lo hace de forma fantástica Hugo González, con su mejor tramo de partidos en Boston Celtics. Viene de jugar 37 minutazos, de anotar 6 puntos y 11 rebotes y de marcarse su primer doble-doble con Boston Celtics, que parece que está mimando y llevando con detalle y con cuidado al exjugador del Real Madrid. También ha sido semana histórica para Santi Aldama, con 37 puntos que le convierten en la 4ª mejor marca de un español en la mejor liga del mundo, y para demostrar que su sitio en Memphis y en la liga sigue intacto, y mejoran y mucho también los Nets con Jordi Fernández en el banquillo. La mala noticia en clave española es la lesión de Eli Jonen Ndiaye, problemas en el hombro, le van a dejar en el dique seco lo que resta de temporada al jugador de Atlanta Hawks. Muchas cosas que están pasando en el mundo del baloncesto y muchas reflexiones interesantes que escuchar, así que lo primero que hay que hacer, como siempre, es ponerle voz a los protagonistas de la semana. Ha recuperado el espíritu del baloncesto en Murcia, ha hecho que los niños sean de UCAM Murcia, como repite en todas las ruedas de prensa Sito Alonso. Tiene a su equipo segundo con 9 victorias y 2 derrotas en 11 partidos y un fin de año ilusionante, con la vista puesta en la próxima Copa del Rey. En Guipúzcoa fui a la Copa, en Bilbao fui a la Copa, en Baskonia fui a la Copa, en el Juventud fui a la Copa, en el Barça no fui, me clasifiqué, pues no llegué a ir. En el UCAM Murcia he ido a la Copa y nunca he ido 9-2 en mi vida, con ningún equipo de esos. Solo te puedo decir la realidad. 9-2 no he ido en mi vida, ni en Barcelona, ni en Baskonia, ni en Guipúzcoa, nunca. Y he tenido la fortuna de que esos clubes, esos proyectos me han dado la posibilidad de ir a la Copa. Y ahora llevo 9-2 en el UCAM Murcia. Nunca en mi vida he ido así, solo en Murcia. Imagínate
lo que pienso yo de lo que dice la Liga Endesa, ¿no? El conjunto murciano es segundo y se enfrentará para cerrar el año en el Palacio al Real Madrid de Sergio Scariolo, que es líder de la Liga Endesa después de 9 victorias en competición doméstica de forma consecutiva. Pese a todo, calendario tremendo del que habla así y alza la voz Sergio Scariolo. No sé si los jugadores, sí, quizá prefieren más jugar que entrenar cuando juegas un partido por semana. Eso sí, pero cuando juega cada 36 horas, 40 horas, agradecerían, también para no entrar en una zona de riesgo de lesión cada vez más alta, igual un día más de intervalo, ¿no? entre un partido y otro. Pero bueno, yo creo que también se han dado perfectamente cuenta las autoridades, ¿no?, políticas. Lamentablemente esta temporada va así y entiendo que la temporada que viene, seguramente de una manera o de otra, no se puede repetir este calendario. Repito, estamos todos de acuerdo, pero eso en marcha no se cambia. Ya el tren está yendo a esa velocidad y hay que agarrarse bien. Tercero en discordia es el Valencia Basket de Pedro Martínez, que sucumbió ante el poderío de Lucán Murcia y Sito Alonso. A cerrar este partido, a analizarlo y a pensar en lo siguiente. Como siempre, nosotros nos queremos caracterizar por no buscar excusas, ni antes ni después, ni antes para que parezca que si perdemos pues tenemos 40.000 excusas, ni después cuando hemos perdido. Han sido mejores que nosotros y lo que tenemos que hacer es prepararnos lo mejor que podamos para el siguiente. Sonríe y mejora el Baskonia con Paolo Galviati, un protagonista, Marcus Howard, recuperando la versión de killer de uno de los mejores anotadores del continente. Una canasta suya le valió para ganar en el Carpena a Unicaja. Ho disfrutato los últimos minutos de Marcos porque es un espectáculo. Hemos decidido de atacar con el top pick and roll con Marcus, Sulemanovic, Tilly, los big men de Málaga. No, la decisión de no llamar timeout es porque Ibone es un técnico increíble, podía ajustar la defensa, no sabíamos qué hacer en esta situación. Volábamos el balón en las manos de Marcus y ha creado esto. Un canastón, made in Marcus Howard, que vuelve por donde solía. Un auténtico espectáculo, como dice Paolo Galviati. Buenas sensaciones, cada vez mejores también para Casademont Zaragoza, que hace valer la localía para sumar la 4ª victoria de la temporada y entrar en zona tranquila. Su entrenador es Jesús Ramírez. Obviamente sí, obviamente da un espaldarazo importante, pero ya veis cómo está la clasificación. En un partido de diferencia hay... ves el descenso y ves el playoff. Es muy pronto, aún queda mucho de la primera vuelta. Nuestro trabajo es seguir en esta dirección, entender pues nuestra vida como equipo, cosas que están pasando, no repetirlas, hacerlas como cuando nos gustamos y a por Manresa y a ver cuánto después de Manresa dónde estamos y después a por el siguiente. 4 victorias lleva Casademont Zaragoza, las mismas que Moraván Andorra. Joan Plaza disgustado por la imagen que da el equipo tanto en casa y lo que cambia fuera de casa. Nos hemos diluido, pues mal hecho, y seamos capaces de aprender porque hemos de jugar también la cartera. No solo vale ganar en casa, y vosotros sabéis mejor que nadie lo que es importante ganar en casa, pero no nos vale solo con ganar los partidos en casa. Hemos de ser capaces de ser más competitivos y hemos de hacerlo lo antes posible, porque este mes, por ejemplo, teníamos 3 partidos fuera, 1 en casa, y no nos vale solo con esperar a que nos venga todo el mundo a casa para sacar nuestra mejor cara. La victoria zaragozana abre las primeras diferencias importantes en cuanto a la permanencia y deja en situación complicada al San Pablo Burgos. Solo una victoria para el equipo burgalés, pese a la llegada de Porfi Fisak. Habla así uno de sus principales referentes, Jivan Jackson. Seguir mejorando todos los días y como tú dices, esa mala suerte ya mismo se va. Hay que quedarnos, hay que mantenernos en equipo y seguir. Obviamente jugar más duro, pues nosotros tenemos que terminar los 40 minutos. Yo pienso que sí, obviamente tenemos que jugar lo más perfecto que podamos en los 40 minutos y ayudar a cada uno y seguir. Eso es lo que tenemos que hacer, seguir. Con un triunfo también el Covirán Granada de Ramón Díaz.
Bueno, nosotros no podemos pensar muy a largo plazo, tenemos que pensar a corto plazo e intentar sumar victorias. En cuanto a la Primera Federación, dominio gallego con rachas tremendas, 12 victorias consecutivas para el Leima Coruña de Carlas Marco, líder de la competición en este arranque de temporada. Segundo es el Obradoiro, el equipo de Santiago de Compostela, que con Diego Epifanio suma 10 triunfos seguidos. Arrancó 0-2, pero ha sumado 10 victorias seguidas y se enfrentan en un partido espectacular en la Navidad que puede dejar o muy claro o muy apretado el ascenso directo a la próxima Liga Endesa. Y noticia también en la Liga Femenina, porque ya tenemos a un equipo clasificado para la Copa de la Reina. Es el Spar Girona de Roberto Íñigo. Tengo mucha suerte del grupo que tengo, pero es verdad que estamos en diciembre y que no hemos hecho nada, ¿no? Se lo he dicho ahora, con un chiste que hemos hecho, que lo han entendido a la perfección, hasta las que hablan inglés, y ya seguir. Bueno, tenemos unos días libres que sinceramente estoy acojonado porque como entrenador esto de dar hasta el 26 por la tarde, pero creo mucho en ellas. La verdad que temporadón el que está haciendo el equipo gironí, que entrena a Roberto Íñiguez después de una paliza tremenda ante el Valencia Basket de Rubén Burgos, que no atraviesa ni mucho menos su mejor momento. Muchas cosas pasan como siempre en el mundo del baloncesto y muchas cosas van a pasar con días frenéticos de actividad y con partidos en el mundo de la canasta. Enseguida estamos analizando todo y también hablando con un gran protagonista. La penúltima entrevista de este 2025 es para Álvaro Cárdenas, el jugador fichado por Valencia Basket y cedido al Peristeri, y que ya ha jugado 3 partidos con la selección española de baloncesto, un base de presente y futuro de Granada y con un desparpajo tremendo. Y también, por supuesto, hay que hablar de la NBA, porque los españoles están diciendo muchas cosas y todas buenas en la mejor liga del mundo. Con Víctor Palmeiro, bienvenidos una semana más a este penúltimo Nos Gusta el Básquet de 2025. Bueno, me tengo que ir hasta Grecia, hasta una ciudad, Helena, para hablar con nuestro base granadino Álvaro Cárdenas, que tiene 23 años y que hace poquitas fechas, bueno, el pasado mes de agosto, debutaba con la selección y al que ya saludo. Saludos. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, perdona, que se corta un poco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Jugador del Peristeri griego. Bueno, te pregunto, ¿cómo son tus sensaciones por Grecia, no? La verdad que está respondiendo realmente bien, ¿no? Jugando minutos y jugando minutos de mucha calidad, Álvaro. Sí, bueno, la verdad que hemos empezado bastante bien la temporada. Era un equipo del que, bueno, poco presupuesto, no se esperaba mucho. Y la verdad es que por ahora, pues, bueno, estamos siendo un poco la sorpresa de la liga. Pero sí, la verdad que bueno, lo que buscábamos con la cesión después de haber fichado con Valencia, pues ha sido lo que nos hemos encontrado aquí. Ha sido realmente la situación perfecta porque, como tú dices, jugando muchos minutos de importancia contra buenos equipos, además combinando eso con la FIBA Eurocup también y bueno, con un entrenador que tiene mucha confianza en mí, lo cual pues me va a ayudar mucho a mejorar. La verdad que sí, porque es un equipo tremendo que se ha configurado para jugar en competición continental con la FIBA Cup. No sé, Álvaro, ¿cómo son las primeras sensaciones allí? ¿Qué te sedujo del equipo cuando llegaste, no? Porque que es verdad que tiene nombre de histórico griego, pero bueno, puede parecer como un destino exótico, ¿no? Para un jugador. Sí, sobre todo para jugadores españoles que, bueno, la verdad es que no se ve mucho a jugadores saliendo de España y jugando en otras ligas europeas. Bueno, hay algunos por ahí como Juancho, obviamente, que está también aquí en Atenas, pero en general la mayoría de jugadores pues se quedan por la ACB. Pero bueno, como te digo, cuando salió la oportunidad de fichar por Peristeri, claro, pues lo vimos como una opción muy buena por eso, por la idea de jugar minutos, combinar 2 competiciones. Y sobre todo la idea de jugar para un entrenador que quería ficharme él mismo, no era cosa del club sino suya y que bueno, tenía mucha confianza en mí. Y la verdad que la adaptación ha sido muy buena por ahora, el grupo la verdad que increíble y como te digo, pues dando un poquito la sorpresa a este principio de temporada. Lo que más te llama la atención es el público, Álvaro, de lo pasional que es. No sé si es lo que más sorprende cuando llegas allí o qué es lo que más te ha sorprendido a ti en lo personal, Álvaro. Sí, la verdad que esa es una de las cosas que, bueno, que me llamaba un poco la atención de Grecia, ¿no? Los fans que están bastante locos y la verdad es que ya hemos vivido algunos ambientes
muy divertido. La verdad que cualquier jugador yo creo que quiere vivir experiencias así. Y bueno, la vida en Atenas también es un poco caótica. Cualquiera que haya estado aquí te lo puede decir, pero en general muy bien. Los griegos en realidad son bastante parecidos a nosotros los españoles y nada, son muy simpáticos y me estoy, como te digo, adaptando muy bien. Más tranquilos son los seguidores que los de Olympiacos y que los del Panathinaikos, ¿no? Imagino, ¿no, Álvaro? ¿O no? Pues no te creas, ¿eh? Nosotros tenemos un grupo ahí de ultras que están al final de la pista. No sé, serán como 100, 150 cuando vienen todos y se tiran todo el partido cantando con las banderas, todos vestidos de negro. Lo que pasa es que no tenemos tantos como otros equipos, ¿sabes? Pero es verdad que todos los equipos tienen algunos fans que, bueno, como te digo, ahí animando todo el partido sin parar, lo cual es un poco raro para mí porque eso no se ve en España así, ¿sabes? La vida en la ciudad, ¿cómo es, Álvaro? En una ciudad tan fraccionada, ¿no? Con Peristeri, con AEK, con Olympiacos, con Pau, ¿cómo es la vida en la ciudad? Sí, la verdad es que hay 6 equipos en Atenas. Tremendo. Mañana, por ejemplo, jugamos contra Marusi, otro equipo que es de Atenas. Luego tienes Panionios, que está en la zona de Glifada. Por una parte muy bien, porque hay viajes que no te tienes que pegar la paliza, ¿no? Pero es verdad que está chulo pues ver, no sé, como cada zona de la ciudad de Atenas está más representada por los fans de un equipo u otro. De hecho, yo vivo en una zona que es como, creo que es la zona un poco más de Panathinaikos y está lleno de grafitis verdes y tal. Y de repente un día me acuerdo que nos despertamos y alguien había venido por la noche y lo había pintado todo de rojo. Entonces, pues bueno, cosas así que la verdad es que están chulas. ¿Cómo crees que es la liga griega, Álvaro? Porque se está hablando mucho, ¿no? Del nivel tan alto de la liga andesa, que eso condiciona mucho el papel, pues de Madrid, de Barça, de Valencia, cuando salen fuera de la Euroliga. No sé si ves mucha diferencia con la liga andesa de nivel, Álvaro. Sí, bueno, sinceramente la liga ACB es una liga de más alto nivel. Pero bueno, vi por ejemplo un artículo, un reportaje el otro día que decía que la liga griega pues estaría en el top 3 ahora mismo de liga europea. Y es verdad que tenemos menos equipos, son solo 13, pero es una liga muy, muy competitiva, tío. Hay muchos equipos jugando hay equipos jugando en Europa, en Eurocup, en Champions League, en la FIBA Eurocup. Y bueno, una liga muy física, quizás no tan rápida y no tan táctica como la ACB, pero con muchos buenos jugadores. Y bueno, yo creo que quizás lo que condiciona un poco más a la liga, o que también es la razón por la que los equipos griegos compiten tan bien en Euroliga, es que la configuración de las plantillas es un poco distinta, porque ellos tienen 6 jugadores americanos, 6 jugadores extranjeros. Por ejemplo, yo que soy español cuento como extranjero y luego 6 jugadores griegos. Y bueno, los jugadores griegos buenos normalmente van a Panathinaikos y Olympiacos siempre, ¿no? Entonces quizá ese es un poco la razón por la que hay equipos que a lo mejor no tienen ese nivel que tienen algunos equipos de liga andesa, ¿no? Pero bueno, la liga muy competitiva, muy física y como te digo, a ver, obviamente no es la ACB, pero tampoco tiene tanto que envidiarle. ¿Cuánto te ha servido en lo personal para tu adaptación, para tu llegada a los años de Estados Unidos, de la República Checa, para saber el tener fuera a la familia, el que te busques tú la vida en lo personal, Álvaro? Sí, eso ha sido clave, ¿no? Yo creo que siempre lo digo, haberme ido de casa tan joven, tenía 18 años ya, pero haber vivido ya en 4 países me ha ayudado muchísimo, no solo de manera, en el deporte, en el baloncesto, sino de manera personal, ¿no? Me ha hecho crecer mucho y vivir muchísimas experiencias que no hubiesen sido posibles si me hubiese quedado en España. Entonces yo creo que todo eso hace que me adapte de forma mucho más rápida a los equipos, a las culturas, y a mí me gusta además pues integrarme, ¿no? Y estoy intentando aprender un poquito de griego, ese tipo de cosas que también yo creo que la gente aquí lo aprecia. Pero sí es verdad que todas esas experiencias pues me han ayudado muchísimo. ¿Tienes contacto con Juancho allí, por ejemplo, de los españoles? ¿Coincides con él? No sé si vas a verles, si has coincidido en algún sitio con él o no, Álvaro. Sí, he coincidido, vinieron a jugar aquí y luego tampoco quiero molestarle mucho porque tienen un calendario de locos con Euroliga, pero sí que es verdad que le escribo cuando quiero ir a algún partido de Euroliga y siempre pues él me puede conseguir tickets y tal. La verdad es que se porta muy bien. Supongo que de reojo mirando lo que hace Valencia, ¿no? Qué pasada de proyecto, Álvaro, ¿no? Con tanto jugador nacional joven, con la apuesta que hace por la gente de la casa y sobre todo siendo tan reconocible, ¿no? Como está siendo el equipo.
Sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho fue una de las razones por la que no nos lo pensamos dos veces, ¿no? Cuando Valencia nos hizo esa oferta. Al final, bueno, es un proyecto súper ilusionante donde están, bueno, invirtiendo mucho capital y bueno, yo creo que es bueno para el baloncesto español, ¿no? Y además Valencia es una ciudad increíble, con una gente increíble también. Y bueno, sobre todo lo que tú dices, el hecho de que estén apostando tanto por los jugadores españoles en una época en la que quizá pues cada vez se ven menos en la liga andesa, porque para mí es una pena, pues bueno, dice mucho del club. Otro de los focos de debate del baloncesto, Álvaro, es que los jugadores jóvenes se van para Estados Unidos. Tú te fuiste siendo muy joven, Álvaro, en otras circunstancias de las que hay ahora, sobre todo en cuanto a contratos, pero supongo que lo entiendes mejor que nadie, ¿no? Que se tome esa oportunidad, que se coja ese tren que no sabes cuántas veces puede pasar, ¿no? Sí, totalmente. Y además, como hemos comentado, pues es muy difícil jugar en la liga andesa o, bueno, incluso en Leporo, lo que era la Leporo, porque el nivel es muy alto en España. Entonces, yo creo que los chavales lo que tienen que hacer es intentar estos años bueno, de crecimiento, es jugar muchos minutos. Entonces, la razón por la que yo me fui a Estados Unidos no era por el NIL, ¿no? Era por eso, por formarme académicamente también, que eso yo creo que a la gente pues se le olvida un Sin poco, ¿no? duda, Por sí, sí, todo sí, el es muy tema del importante. dinero. Exactamente, que volvemos ya con una carrera, lo cual es increíble. Y bueno, para mí, pues eso, seguir desarrollándome como jugador, poder disfrutar de muchos minutos. Y entonces, no sé, es muy difícil decirle a un chaval de 18 años que no vivas esa experiencia, ¿sabes? Por a lo mejor la oportunidad de jugar algunos minutos sueltos en ACB. Entonces, pues no les culpo. Y bueno, además, si a eso le suman las cantidades de dinero que se están Claro. poniendo sobre la mesa, pues yo creo que es una decisión que es normal que muchos chavales estén tomando. Más allá de lo formativo, ¿te sirvió esa etapa en lo deportivo, Álvaro, para crecer como jugador o no? Sí, sí, totalmente. Es verdad que el nivel táctico, por ejemplo, no tiene nada que ver con Europa, pero es verdad que allí los jugadores son mucho más rápidos, más atléticos, ¿no? Entonces hubo muchas cosas que me han ayudado a mejorar ese nivel de fisicalidad, pues en algunos momentos me lo hizo pasar canuta. Y yo creo que ha hecho que mejore mucho como defensor y en otras facetas del juego. Te quiero preguntar por la nueva etapa de la selección. Bueno, Álvaro, Sí, primero por tu debut, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo fue ese día que te dice Scariolo, oye, mira, que no tengo bases, que le has ganado la preparación, que vas a jugar? ¿Qué supuso ese día para ti, Álvaro, de jugar en Madrid con España? Sí, fue un poco surrealista, la verdad, porque yo ya estaba en Atenas, Sí. después de la selección B vine para hacer la pretemporada y luego, bueno, seleccionó Alberto, Mario se dobló el tobillo en un preparatorio contra Francia y entonces me llaman, aquí eran ya las 1 de la mañana y me dicen que si puedo echar una mano. Y bueno, para mí eso fue una oportunidad increíble para poder, bueno, representar a España, que al final yo no sabía que iba a jugar en ese partido contra Alemania, pero bueno, me dijeron el día Jugaste anterior. y muy bien, Álvaro, ¿eh? Y muy bien que jugaste además. Sí, bueno, la verdad que no lo hice mal. Y sí, bueno, fue una experiencia increíble, un sueño hecho realidad. Cuando ves ahora que hay tanto joven, ¿no? De los que habéis pasado por la selección B, lástima esa lesión de Great Osobor, pero cuánto talento hay joven, ¿no? Por desarrollar, que si las cosas salen bien, pues oye, que la gente, ¿por qué no es que se ilusione con lo que viene, ¿no? Pues sí, la verdad, es verdad que, bueno, hay gente que en redes sociales y tal son un poco pesimistas, pero yo creo que hay un grupo de jugadores jóvenes que vienen pisando muy fuerte, ¿no? Como tú dices, una pena lo de Great, la verdad que bueno, como una pena. Pero bueno, hay otros jugadores como Baba Miller, que a mí me Sí, sí. sorprendió mucho con España B. Y bueno, yo creo que hay muchos chavales que se están yendo a Estados Unidos y que dentro de unos años, después de haber tenido esa experiencia de juego, van a estar pues pisando muy fuerte en la puerta de la selección. Cómo es la convivencia con jugadores de talento, ¿no? Va a ser tu compañero Sergio de la Rea, con Mario Sansuperi, con tanto jugador joven que compartís esa posición en la base, Álvaro. Sí, yo creo que es un reto bastante chulo y bueno, yo creo que nosotros nos podemos empujar los unos a los otros para seguir mejorando y para bueno, tener esa competitividad también. Pero bueno, a mí me entusiasma mucho
pues compartir la pista con jugadores como Sergio y como Mario, que la verdad es que son unos tíos pues con muchísimo talento y proyección. Tú que has estado tanto con Sergio Scariolo como con Chus Mateo, ¿qué diferencia se ha notado de uno a otro en esta concentración? Sí que es verdad que son concentraciones rápidas de 7-8 días donde prácticamente no hay tiempo para trabajar, pero ¿qué os ha pedido Chus en esta etapa? Sí, bueno, son perfiles de entrenadores muy distintos, la verdad. Yo creo que Sergio es un entrenador que lo tiene todo sobre control, ¿no? Él tiene una manera de ver el baloncesto y quiere que sea así, es muy perfeccionista. Y bueno, pues los jugadores tienen que seguir esas instrucciones, ¿no? Y yo creo que Chus, bueno, y le ha ido muy bien a Sergio de esa manera, ya lo hemos visto, obviamente tiene resultados increíbles. Yo creo que Chus, pues, bueno, da quizá un poco más de libertad al juego, ¿no? Quizás los jugadores se sienten con un poquito más de confianza para hacer otras cosas o las mismas cosas que hacen en su club. No lo sé, yo tampoco tuve a Sergio tanto tiempo, pero es verdad que con Chus, pues, nos hemos sentido, o yo por lo menos me he sentido muy cómodo. Yo creo que en general la federación ha tomado una muy buena decisión con un grandísimo entrenador que también se nota que es muy trabajador por la manera en la que se ha comunicado con todos los jugadores que venían a las ventanas y lo pendientes que han estado durante todo este inicio de liga. Te quiero preguntar ya para rematar por el futuro, Álvaro. ¿Cómo encaras este final de temporada? Supongo que terminando de la mejor forma posible con Peristeri para que a partir de junio trabajar ya para tope con Pedro Martínez, ¿no? Para Valencia. Sí, la verdad que bueno, todavía queda bastante, solo estamos en noviembre y bueno, la verdad es que estoy intentando pensar más en el día a día, ¿sabes? ¿Qué puedo hacer para ayudar al equipo y para conseguir esas victorias? Porque bueno, la verdad que es verdad que Valencia está en el horizonte, pero yo estoy muy ilusionado con el proyecto que tenemos aquí en Peristeri y bueno, quiero seguir ayudando a que el equipo pues siga consiguiendo esos objetivos que nos hemos marcado. La última que te hago, Álvaro, en una ciudad con tanto referente, con tanto baloncesto, ¿te reconocen por la calle? ¿Te dicen, oye, qué partidazo has hecho los seguidores de Peristeri? ¿Los contrarios te dicen, oye, mira, fállalas o no? ¿Cómo es tu día a día ahí en la ciudad? ¿Qué va? A mí no me conoce nadie. Aquí solo se conoce a los de Panathinaikos Olympiacos. No, bueno, lo normal. No, la verdad que no, nadie me para y mejor así, ¿sabes? Yo disfruto de eso, de tener esa libertad de hacer lo que quiera sin que nadie me vea. ¿Cuánto queda de ese niño que empezó a jugar para el baloncesto ahora, Álvaro? Queda mucho. Todavía tengo la misma ilusión o más que tenía hace unos años y eso espero no perderlo porque yo creo que es la clave para poder seguir mejorando y seguir teniendo esos objetivos y cumpliéndolos. Tierra de bases, Granada, Andalucía, Málaga. Qué talento hay por allí, ¿eh? Sí, la verdad que sí. He tenido el placer de compartir este verano, hace poco en las ventanas con Alberto Díaz, con Francis Alonso, tenía en la selección un sabor un poquito andaluz, lo cual está muy bien porque normalmente no hay tantos jugadores andaluces que se vean en la selección, así que la verdad es que estuvo muy chulo compartir esa experiencia con ellos. ¿Eres de referentes o no, Álvaro? ¿Quién tenías de póster en la habitación de pequeño cuando lo comenzabas con el baloncesto? Sí, la verdad que uno de mis referentes siempre ha sido el Chacho, ¿no? Buen gusto. Siempre me ha encantado, siempre me ha encantado la manera que tenía de jugar, esa creatividad. Siempre ha sido un tío en el que me he fijado mucho. Pues que es un placer conocerte, Álvaro. Felicidades por cómo lo estás haciendo, por cómo estás llevando la carrera, por la paciencia que estás teniendo y sobre todo por lo que estás disfrutando en Peristeri, tanto con el baloncesto griego como en la selección, que es donde te queremos ver y donde seguro que se te verá. Que salga todo realmente bien, ¿vale, Álvaro? Muchísimas gracias. Suerte y gracias. Un abrazo para Álvaro Cárdenas, jugador del Peristeri, base granadino, que ha fichado 2 temporadas por Valencia Basket y bueno, pues uno de los referentes también del baloncesto español de los próximos años. Venga, tiempo para la penúltima tertulia de este 2025, formada por don Enric Corbella, al que ya saludo. Don Enric, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Carlos. Feliz Navidad. Feliz Navidad para ti también y para la familia, por supuesto. Y también saludo desde Movistar Plus a Chema de Lucas. Chema, muy buenas, ¿cómo estás? Felices fiestas. Bueno, pues primero, quería preguntaros un poquito.
¿Cómo estáis viendo un poco la semana de mercado, Enrique, en la máxima competición continental, ¿no? Peñarroya, ese fichaje por Partizan de Belgrado, Pesic y su regreso a Múnich. La verdad que no sé si más cambios de lo que se esperaba cuando la temporada comenzaba, Enrique. Hombre, sí, ha habido movimientos en los banquillos. A mí el de Pesic a mí me ha dejado sorprendido, ¿eh? ¿Sí? Yo pensaba que Pesic ya iba a estar más centrado en despachos, ya tiene una edad y demás, pero mira, ahí vuelve. Y luego el de Peñarroya, la verdad que es un fichaje, no voy a decir sorprendente, pero sí me ha llamado la atención, ¿no? Yo me alegro mucho por Joan, porque creo que es un gran trabajador, y luego porque de la mano va con un muy buen amigo mío. Y entonces, como yo soy de las personas y no de los equipos, A ver, cuenta. Venga. hombre, va con su entrenador ayudante, Uros Dragicevic, Sí. afincado en Torrelodones, y que para más Inri ha sido entrenador de Mija Carmen. O sea, ¿qué pasa? Pues fíjate, De entrenar a Mija Carmen, bueno, estuvo en el Mónaco, que se quedó una canasta de entrar en la Final Four con un gran Mónaco, y ahora estaba en España haciendo específicos con jugadores profesionales y también con aficionados. Y mira, le han llamado, él es un gran conocedor del club, del baloncesto europeo, del mercado, y seguro que le sirve de gran ayuda a Joan, o sea que esperemos que les vaya bien, ¿no? Yo creo que Joan lo ha pasado mal en el Barcelona y Partizan es un Partizan que está un poco en cenizas, pero que tiene muy buena plantilla, ¿no? Y debería ir para arriba, a ver si tiene suerte. Se puede acusar, Enrique, lo de ser el sucesor lo digo por la sombra que tiene detrás, ¿no? Seguro. Por lo querido que es Obradovic, que sigue siendo prácticamente respetadísimo en la previa de los partidos. No sé si eso puede pasar factura. Seguro, además, con la guerra que parece, ¿no? que hay una especie de guerra interna en el Partizan, aficionados, directiva, Obradovic por medio y rajando la directiva, entonces la situación no es la mejor, pero también es verdad que para Peñarroya salir del Barcelona como ha salido y de repente encontrar un equipo de Euroliga con esa gran afición, con esa gran trayectoria y con ese prestigio, si lo hace bien para su carrera es un espaldarazo, pero las condiciones evidentemente no son las mejores. Pero la plantilla está bien, ¿eh? O sea, ahí no se puede quejar, hay mucho talento, pero claro, hay que amoldar un equipo. Chema, más allá del fichaje, ¿cómo le ves el encaje en lo deportivo que puedan tener? Bueno, yo creo que... A ver, creo que mi sensación es que pues Zeljko Obradovic con ese perfil de jugadores no ha acabado de dar con la tecla. Muchos jugadores recién llegados de Estados Unidos o que llevan muy poco tiempo en Europa y no han acabado creo que ha sido una situación un poco bidireccional, ¿no? Que no han acabado de cogerse, pues bueno, de conectar, podríamos decir, ¿no? De coger el sentido de un entrenador tan laureado en el viejo continente, pero sobre todo de vieja escuela. Bueno, creo que Joan, que puede que sea un entrenador más de jugadores o en ese sentido para llevar este tipo de barco que tiene Partizan, pues vamos a ver, no lo va a tener fácil, pero creo que puede adaptarse un poquito mejor. De hecho, hay jugadores en esa plantilla a los que ya conocen, ¿no? A un Vanja Marinkovic, el que vimos de su mano en Baskonia probablemente al mejor nivel, o a Jabari Parker, al que tuvo en el Barcelona. Pero bueno, lo cierto y verdad, al margen de este movimiento de Peñarroya, es que podríamos decir que en 3 meses de competición llevamos más cambios de entrenadores en la Euroliga que nunca, y eso habla pues de nivel de exigencia que está teniendo, pues yo diría, la Euroliga más igualada, más difícil y bueno, pues también con más equipos de toda la historia. Enrique, te quiero preguntar un poco por Murcia, ¿no? Por el proyecto murciano. Está momentáneamente segundo en la Liga CB, faltará lógicamente el partido por recuperar de Valencia Basket, pero no sé cómo ves, ¿no? Ese proyecto que ya hace 2 años jugó la final de la CB, que se ha metido en 3 copas de los últimos 5 años y que parece que con Sito Alonso da con la clave de lo que necesitaba, ¿no? O sea, no voy a decir que no es una sorpresa que Murcia vaya segundo, porque sí es una sorpresa para mí, pero sí es verdad que es uno de los proyectos más consolidados en el baloncesto español en los últimos años. En los últimos 4 o 5 años ha dado un salto adelante en el proyecto por un importante patrocinador
también tiene el respaldo de que llegan jugadores muy importantes de primer nivel de una agencia que es muy importante, y entonces es un sitio en el que lo están haciendo las cosas muy bien, ¿no? Y sobre todo fichando a jugadores extranjeros de nivel muy alto. Y luego manteniendo a jugadores extranjeros varias temporadas, ¿no? Es una cosa que no se ve mucho en el baloncesto español. Y yo creo que tiene afición y luego tiene un proyecto serio, y ningún año de estos lo han cagado, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, se han ido asentando, han ido renovando piezas importantes con jugadores extranjeros que llevan años en España, que conocen la competición, que tienen calidad, dando también salida a jugadores que llegan, y lo están haciendo muy bien, la verdad. Con un entrenador de primer nivel de la liga. O sea, es un proyecto muy serio y chapó por ellos, ¿no? Pero vamos, que es una sorpresa que estén segundos, sí, pero que el proyecto lleva llamando a las puertas de los top 5, top 6, ya lleva varios años. Chema, ¿le ves cerca de su máximo para este UCAM Murcia? ¿Qué se le puede pedir? No sé, porque claro, viendo un poquito Madrid, Barça, Valencia, Baskonia, Unicaja, no sé qué se le puede pedir realmente para este equipo. Bueno, yo creo que lo han hecho muy bien en los despachos este verano. Y he pensado mucho en decir este verano porque leyendo entrevistas a Alejandro Gómez, él dice claramente que el trabajo empezó mucho antes y que tenían atados pues a jugadores que probablemente si no los hubieran fichado durante la pasada temporada, marzo o abril, no los hubieran podido incorporar. Bueno, yo creo que viendo un poco el equipo, ya sabemos que Sito Alonso creo que es un muy buen entrenador, y sobre todo en esa faceta defensiva y en esa disciplina y con esas normas, creo que sus equipos pues juegan muy bien, y luego delante pues creo que este equipo tiene muchas armas a nivel ofensivo. Luego, al margen de tener pues jugadores que se han acoplado francamente bien, que eso es lo especialmente diría llamativo, sí, porque es muy difícil acertar y que el periodo de adaptación pues sea prácticamente nulo y rindan desde la primera jornada en Liga. Me refiero pues a De Julius y a Forrest en esa posición de director de juego, y a Damonte Keiko, al que como sabéis conozco bien en el puesto de 5, pero esta liga antes es tan competitiva que no es fácil que pues estos jugadores que nunca habían pisado la competición hayan caído de pie, pero eso habla muy bien del trabajo que han hecho para incorporarlos. Y luego pues al margen de esto creo que bueno, pues que igual que otros equipos pues del máximo nivel en España, los equipos de Euroliga, sobre todo a excepción de Baskonia, pues intentan alargar la rotación y tener el mayor número posible de jugadores. Pues eso es lo que ha hecho el UCAM Murcia, porque bueno, pues estamos viendo que tiene pues en esas últimas posiciones de la rotación, aunque a veces tienen un papel preponderante, pues a jugadores como Rubén López de la Torre, como Will Folk, pues jugadores que son capaces ya de tener sus minutos y de estirar en una temporada tan compleja, cuando juegas también una competición europea como es la FIBA Eurocup, y sobre todo para cubrirte los problemas físicos o de lesiones, ¿no? Esta pasada semana que ganaron al Valencia Basket el fin de semana, pues recuerdo que entre semana jugaban en Polonia contra Trefl Sopot y fueron capaces de ganar en un partido en el que, como el fin de semana pues no estaba Tony Nakic, pero es que tampoco estaba De Julius, tampoco estaba Keiko, y eso habla muy bien del esfuerzo coral del equipo. Yo creo que también el año pasado, como decía Enrique, es un equipo consolidado, y digo que el año pasado pues bueno, pues fue un poco más complicado, pues porque cuando vienes de tal éxito como hace 2 temporadas, llegar a la final de la Liga CB, pues es más difícil, ¿no? Hacer un poquito borrón y cuenta nueva, y tienes que continuar un poco con el bloque, como suele pasar a todos los equipos, ¿no? Que consiguen un hito como este. Pero claro, con todos estos cambios de piezas
de los recién llegados y de otros jugadores que creo que estamos viendo pues su máximo potencial que no ha sido explotado en otros equipos. Me refiero pues a Sander Rayeste, ¿no? En Baskonia hemos visto pues un papel más limitado de minutos y de protagonismo, o del propio Toni Nakic, que está mejorando sus registros del Breogán de Lugo, pues hacen que la mezcla esté funcionando al máximo nivel y que creo que va a ser un equipo muy peligroso durante toda la temporada. Otro de los equipos que está en plena vigencia y en plena racha desde que ha llegado Xavi Pascual es el Barça. Solo ha perdido ese partido de estreno ante el Efes en esa recta final con esos tiros libres de Cordini y Enric. No sé para qué está este Barça, si le ves candidato a todo por plantilla, si le ves más peligroso si cabe en la Copa, y ¿qué te está pareciendo? Pues mira, siempre habláis, ¿no?, de la superioridad de plantilla que tiene el Real Madrid sobre el papel, del equipazo que tiene Valencia, de que Unicaja los últimos años siempre está ahí. Y cuando llegó Xavi Pascual, todos hablábamos ahí, todos los gurús, no, es que la defensa, desde la defensa va a construir el equipo. Y es verdad que desde la defensa el equipo empezó a mejorar y empezó a competir mejor. Pero luego viene el partido contra el Baskonia, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, y dices, que es la forma de decir, oye, mira, chavales, no tenéis ni puñetera idea de nada, porque también las metemos como demonios y tenemos un ataque fantástico, ¿no? Es verdad que es un partido excepcional, pero en ese partido se demuestra que el Barcelona, aparte de saber competir defendiendo, que eso de que está Xavi Pascual lo ha demostrado varios partidos, dejando a sus rivales con tentadores súper bajos. En ese partido contra Baskonia ha desmontado todos los paradigmas, ¿no? Y ha demostrado que puede ganar jugando a otro baloncesto. Entonces, que puede ganarlo todo, yo creo que es capaz. O sea, en Euroliga creo que puede ir un poco cortos a lo mejor, pero bueno, aún quedan muchos meses, aún faltan muchas cosas. Pero yo creo que en la Copa puede aspirar a todo, y en la Liga CB, aunque sea un playoff largo, también creo que puede aspirar a todo. Yo no veo ningún límite a este Barcelona, sinceramente. Chema, ¿para ti? Bueno, yo creo que evidentemente el cambio de cara ha sido abismal, ¿no? Y como decía Enrique, creo que estamos viendo un equipo que está jugando pues a todos los registros posibles. Hablábamos de eso, de que ha cambiado el equipo desde la defensa, pero hemos visto el caudal anotador en ese partido frente a Baskonia, un partido histórico en la Euroliga. Bueno, yo creo que el equipo va a competir por todo. Otra cosa es hasta dónde llegan los efectivos que tienes, ¿no? Vamos a ver ahora también con esos problemas de lesiones que va a tener Will Clyburn y de Toko Sengelia, a ver cómo es capaz el equipo de afrontar esa situación, ¿no? Pero bueno, yo creo que pese a tener una plantilla no excesivamente larga, porque evidentemente no es una plantilla a nivel de efectivos como las que entendemos en la Euroliga actual, ¿no? Que es que casi cualquier equipo pues tiene ya mínimo, ¿no? Pues diría que 14, 15 o 16 jugadores, pues creo que el equipo pues tiene opciones intactas de llegar a cualquier sitio. De hecho, hemos visto cómo se ha encaramado al coliderato de la Euroliga en un abrir y cerrar de ojos, que evidentemente pues no va a poder mantener esta racha victoriosa, porque todos los equipos en todas las competiciones pues acaban perdiendo partidos, pero creo que el cambio es sustancial, y no creo que vaya a ser cambio solo de flor de un día, de decir, no, es temporal, no. Creo que el equipo pues ha cogido una dinámica que evidentemente pues llegarán derrotas, pero creo que van a ser capaces de mantener una dinámica de ser un equipo que va a poner en serios apuros a cualquiera, tanto en Europa como en la Liga Endesa. Quiero preguntaros también en este tiempo de tertulia, Enric, por la zona baja del ACB, ¿no? Se han visto las primeras diferencias reales esta jornada, con 7 equipos con 7 triunfos en esa zona media-baja de la clasificación, con opciones de todo, de pelear por la última plaza de Copa y también de tener que sufrir por la permanencia, pero tanto San Pablo Burgos como Granada se han quedado solo con un triunfo ya a 3 de la salvación. Te pregunto un poco cómo ves la situación de los dos equipos, si les ves con problemas para la permanencia, si sigues confiando en ellos, si esto todavía le queda bastante. ¿Cómo lo ves?
¿Cómo era aquella película de Martes y 13, ¿no? Este paciente vuela muerto o algo de eso, ¿no? Ahora no recuerdo cómo era, ¿no? Pero la verdad es que tiene mala pinta. Estamos acostumbrados a grandes remontadas en las segundas vueltas de los equipos de abajo. Es verdad. Sí, siempre hay un equipo que hace una primera vuelta calamitosa, que se queda 3-4 victorias de la salvación y de repente hace una segunda vuelta. A lo mejor con el cambio de un jugador, por ejemplo, eso le pasó a Granada hace ya bastantes años, pero con el cambio de un jugador las dinámicas cambian y todo puede pasar. Seguro que van a mover plantilla. Pero el problema, Enrique, es que eran otros tiempos en el sentido de que había más posibilidades de acudir al mercado y creo que a día de hoy, pues si los equipos, bueno, sí, Granada sí ha podido acudir al mercado, pero con los condicionantes que te da de poder incorporar jugadores, pues es mucho más complicado, ¿no? Que puedas traer sí, pues, coincido, un Chema, que Bonsu como en aquella, ¿no? Sí, escondido en un hotel, ¿no? Escondido en un hotel, ¿no? Para que aparezca el partido clave, ¿no? Pero aún queda mucho y estamos acostumbrados a esas remontadas en segunda vuelta, pero es muy difícil. La verdad que tienen bastante mala pinta. 3 partidos son muchos, ¿eh? Sí. 3 partidos son muchos. Aunque quede mucha liga, 3 partidos son muchos, ¿no? Por ejemplo, y además hay un factor, ¿no? Porque luego cuando analizan los partidos dicen, no, es que compitieron 2 o 3, estuvieron cerca de ganar, sí, pero perdieron. Y al final esto consiste en ganar o perder. Por ejemplo, el Breogán, que está en otra dinámica, el otro día un partido que tenía medio perdido, lo salvó en el último minuto, ¿no? Un final espectacular, ¿no? Entonces esas dinámicas son las que cuesta cambiar. Y aunque compitas, el paso para ganar es complicado. Y estos 2 equipos, ese paso para ganar todavía no lo han alcanzado y la verdad que las 3 victorias de diferencia se me antojan muchas, pero hemos visto grandes remontadas, o sea que veremos, pero en principio yo les veo que están en la UBI. 23 jornadas, Chema, ¿cómo lo ves? 3 triunfos de diferencia, puede haber todavía fichajes, cambios en la plantilla, rachas, como dice Enrique, ¿cómo lo ves? Hombre, yo creo que evidentemente a ningún equipo se le puede dar por muerto, eso está claro, pero bueno, analizando las problemáticas de los 2 equipos, bueno, pero Granada ya ha tocado muchas teclas a nivel de incorporaciones y de fichajes, lo que pasa que también ha tenido, pues diría, ¿no?, que un poco de mala suerte con algunas lesiones de jugadores importantes, sobre todo pues Klajic, que podía haber sido, yo creo, el año del despegue, y sobre todo Valtonen, y luego pues vamos a ver qué es capaz de hacer Porfi y si llegan fichajes también a este Recoleta Salud San Pablo Burgos. Bueno, creo que también los 2 equipos están teniendo un problema que podríamos decir que es importante en esta liga, y es tener cupos realmente útiles, es decir, jugadores formados localmente que sean capaces de tener pues mucha presencia. Creo que Granada lo solventó un poco con el fichaje de Lluís Costa, y que Burgos pues tiene a Dani Díez, ¿no?, que es probablemente diríamos su mejor nacional, pero al final también pues es que hablando de estas situaciones de mercado, lo de los cupos es un mercado incluso más complicado, que hace que sean piezas difícilmente reemplazables, y claro, estamos en un momento en el que pues es difícil encontrar salvadores, ¿no?, jugadores que vayan a hacer pues lo que decíamos, ¿no? Hablando por ejemplo de Granada, pues que vayas a encontrar en el mercado pues por ejemplo un Curtis Borchard, ¿no?, que sea capaz de cambiarte la cara a ese nivel, porque no hay jugadores, el mercado es muy limitado. Bueno, yo creo que Burgos confía un poco en el bloque del ascenso, y hay jugadores pues a los que le está costando jugar en Liga Endesa. También esa apuesta fuerte por Raúl Neto, que no acaba de hacer clic o lo que esperaban de él. Y bueno, pues también Granada, pues ya sabéis que por saber si entraba o no en ACB, pues tuvo que hacer un poquito el equipo a la carrera, y eso también les ha condicionado. Yo lo que sí tengo claro, hablabais de grandes remontadas, las hemos visto en esta liga, y es que todavía queda mucho, pero lo fundamental para los 2 equipos creo que tiene que ser pues conseguir una victoria cuanto antes para cambiar la dinámica y para pues sobre todo, como siempre digo, esa mochila donde van cayendo piedras en forma de derrotas y cada vez tiran más hacia detrás, pues intentar quitarte ese peso de encima con un triunfo y ver las cosas de manera diferente.
El último tema sobre el que os quiero preguntar, Enric, después de las informaciones que han salido esta semana, ¿no?, del nuevo proyecto de NBA para Europa, ¿no?, donde se anuncian conversaciones ya para enero con clubes para vincularles para ese proyecto, viendo un poquito que el 15 de enero se acaba esa fecha, ¿no?, de ese deadline para renovar con la máxima competición continental, de por ejemplo de Fenerbahce, Barça o Madrid. ¿A ti cómo te sigue sonando todo este proyecto? ¿Te lo crees semana a semana? ¿Te genera dudas? ¿Cómo ves la postura de Barça y de Real Madrid? No sé si lo ves clave. Yo lo veo que es un poco complicado, pero yo sí creo en este proyecto, pero yo siempre te lo he dicho, Carlos, que yo creo en el proyecto de donde esté el dinero. Y el dinero está en los clubes de fútbol que juegan a baloncesto. La NBA parece que quiere ir de la mano de ciertos clubes de fútbol, incluso algunos que no tienen equipos de baloncesto todavía, porque eso es lo que les genera impacto en determinados países que les interesa comercialmente. Y yo creo que si los equipos de fútbol de la Euroliga eso lo van viendo que va a ser rentable para ellos, irán para adelante. Yo también creo que son capaces incluso de renovar con la Euroliga y luego plantarse No, vamos, que te lo digo claramente, o sea, en ir a jugar a dos barajas, ¿no? Entonces yo creo que es un proyecto, el de la NBA Europa, si como le queramos llamar, que va unido de la mano, o sea, que va de la mano del dinero, y lo siento mucho con los aficionados del baloncesto, del fútbol, porque es donde está el dinero. Entonces, que si creo que puede salir, yo veo a la NBA muy empeñada en salir. Y si se empeñan, va a salir. ¿Con qué equipos? Eso es otra historia, pero que va a salir... Bueno, creo que es la historia clave al final, porque yo creo que el éxito depende de los equipos con los que cuentes, creo yo. Vamos. Sí, pero tú puedes salir a lo mejor un año, imagínate que sales un año sin Madrid, Barcelona, Fenerbahce, Panathinaikos, y salen el Arsenal, el Bayern de Múnich y el CSKA de Moscú, se me ocurre, que no... Y al año siguiente ven que ganan 4 veces más dinero que con la Euroliga y el resto de equipos, oye, mira, hasta luego, muy buenas, nos vamos aquí. Ya hubo dos competiciones europeas, sí, te lo recuerdo. Sí. Y al final se unificaron, ¿no? Entonces yo creo que los grandes de Europa irán donde vaya el negocio. Y si ven que el negocio va a estar en la NBA, se van a ir. ¿Tu reflexión, Chema? Yo soy bastante escéptico, sobre todo porque miro al pasado y recuerdo, ¿no?, aquella NFL Europa, y veo dónde se quedó en el camino, ¿no?, con aquellos Barcelona Dragons. Y sobre todo soy escéptico porque sí, está muy bien hablar de equipos de fútbol que no tienen secciones de baloncesto, y me cuesta creer, por ejemplo, viendo equipos de los que se ha hablado, como son los equipos de la Premier League, y con lo que no reciben, han salido estos días las cifras de derechos de televisión y demás, y lo que se gastan en verano en fichajes para sus equipos de fútbol, y que vayan a decidir invertir en baloncesto. Soy bastante escéptico en este sentido, la verdad, sobre todo porque hemos visto, ¿no?, pues iniciativas incluso de la NBA, por ejemplo, con la Basketball League en África, que podéis buscar artículos donde pues lo único que han hecho ha sido perder dinero, ¿no? Es decir, no han conseguido rentabilizar prácticamente nada. No acabo de ver dónde está el negocio, que es lo que decía Enric, y que es un poco lo que persiguen los clubes, sobre todo al margen de no ver dónde está el negocio. Me cuesta ver que no haya ningún club en esa lista de clubes que han salido podríamos decir, con esa base de seguidores o de público, de aficionados, ¿no? Pues que no esté Kaunas, que no esté Belgrado, ¿no?, que no estén tampoco los equipos griegos potentes, que no estén ninguno de los equipos turcos y se apueste por un Galatasaray. Pues me cuesta verlo, sobre todo, pues porque también creo que el entendimiento que aquí tenemos del deporte también como ocio
es muy diferente al que se tiene en Estados Unidos, ¿no? Hay muchas ciudades de muchas franquicias donde prácticamente pues lo poco que se puede hacer es ir al deporte, ¿no? Bueno, y se entiende como tal, ir un día, ¿no? Pues tiempo antes, durante, al deporte, y si no, pues un poco más te queda que ir, ¿no? A un centro comercial, por así decirlo. Aquí en España tenemos una variedad donde también favorece, ¿no? Pues el clima y de ocio y de tiempo libre, que es mayor a mucho del entendimiento que hay en muchas ciudades de Estados Unidos. Y claro, y también, pues luego, ya sabéis, ¿no? Habéis visto la que se ha liado en muchas situaciones, ¿no? Con esa teórica Superliga de fútbol que sacó a muchos aficionados, ¿no? de equipos de la Premier a la calle protestando por esto. Pues yo veo difícil que se vayan a embarcar, ¿no? en generar pues un equipo de baloncesto en el que van a tener que invertir dinero, ¿no? Y luego al margen de esto, pues claro, pues es que sobre todo en mercados que ya se han intentado y que de momento no tienen ninguna tradición, ¿no? Estamos viendo repetidas semanas, pues Londres, ¿no? por ejemplo. Claro, estamos viendo a entrenadores que van a ruedas de prensa en partidos de Euroliga, en situaciones de postpartido, donde no hay ni un solo periodista. Y proyectos que están siendo ganadores, por ejemplo el mismo Paris Basketball, ¿no? Un proyecto que viene desde abajo, desde segunda división, que ha ido creciendo, que creo que a nivel de concepto de espectáculo en el Adidas Arena pues es algo digno de ver, pero bueno, que tiene el seguimiento que tiene. Es así. Pues bueno, pues me cuesta, ¿no? Probablemente me ha tocado hacer un poco, ahora que estamos en Navidad, del Grinch de todo el proyecto, pero me gustaría ser más pragmático y ver más realidades. Está muy bien esto de enviar comunicados y de tal, pero vamos a ver cuándo se pone en marcha y quién se sube definitivamente al barco. La verdad, Carlos, ya verás cuando el Arsenal Basketball de Londres le haga una oferta a Chema de Lucas millonaria para ser su director deportivo. Hará bien, y se porque convierta seguro que le hace en un gran el máximo defensor de la NBA en Europa. No, pero no es defender o no defender, es veo el proyecto de momento muy en pañales, ¿no? Yo también. Es que lo está. Sí. Lo veo muy en pañales y se habla de empezar en 2027 y esto pero acelera muchísimo y muy Chema. rápido. Sí, pero acelera muy rápido o nos estamos perdiendo capítulos de la serie, ¿no? Nunca mejor dicho. Veremos, porque las primeras semanas del 26 se vienen seguro movidas y con noticias. Señores, que es un placer compartir un año más con vosotros. Disfruten de la familia y del descanso de estos días y sobre todo también del maratón navideño que siempre se nos regala por Navidad. Cuidaros mucho. Gracias, Enrique. Gracias, Chema. Cuídense mucho. Un Felices abracito fiestas a los dos. Un abrazo. Hasta aquí este tiempo de tertulia. Nos gusta el básquet, todavía muchas más cosas que contar. Venga. Carlos Santos. Nos gusta el básquet. Hay que abrir la ventana semanal en este Nos gusta el básquet a la NBA. Nacho Losilla, ¿cómo estás? Muy buenas, Nacho. Muy buenas, Carlos. Pues ya con las Navidades aquí encima, con esa fantástica jornada de Navidad a la vuelta también y nada, disfrutando de la temporada. Sí, porque estamos ya en ese momento, ¿no? Antes de que termine este 2025, por el que enseguida te pregunto, Nacho, pero antes, noticias muy positivas para Hugo González, que está cada día más asentado en la rotación de los Celtics. Sí, le estamos viendo cada vez con más protagonismo, ¿no? Justo cuando estamos hablando tú y yo, viene de su partido con más minutos. En el encuentro anterior también le vimos jugar con mayor presencia y sobre todo con la sensación de que, bueno, aunque su papel en ataque sigue siendo secundario, ¿no? Que es algo que ya sabíamos y que va a seguir siendo así, cada vez más establecido en la rotación, más respetado por el cuerpo técnico, por los compañeros. Veíamos a Tatum bromeando con él. Bueno, señales muy positivas para un jugador que no deja de ser un novato de 19 años. No sé si te da la sensación de que el trabajo que se está haciendo con él es fantástico, ¿no, Nacho? Que se le está llevando poco a poco, sin prisa pero sin pausa, y que se está ganando los minutos con trabajo en la cancha. Sí, es que es justamente eso, ¿no? Estamos viendo un Hugo que va muy poco a poco, que no hay prisa, porque es que esa es la realidad, ¿no? Que no hay ningún tipo de prisa con Hugo González, que es un jugador. Fíjate, justo el otro día escuchando uno de los principales podcasts de Boston, claro, allí lo que hablaban es, bueno, se está construyendo un jugador para que pues pueda ser un
un gran especialista y ojalá que alcance el máximo de su potencial en 3 o 4 temporadas, ¿no? Obviamente, ¿no? No deja de ser, como vuelvo a decir, un chico de 19 años, es su primer curso en la NBA. Boston también está sorprendiendo en una conferencia que es muy débil, pero sabemos que es un equipo que querrá volver con todas las armas y volver a ser candidato en 2027, Seguro. ¿no? Así que ahora Hugo está trabajando ya no solo por su carrera, sino por hacerse un hueco en los Celtics del próximo curso. Otra de las noticias positivas de esta recta final de año es Santi Aldama. Nacho viene de hacer un partidazo, 37 puntos, que es la 4ª mejor marca de un jugador de nuestro país en la NBA, y bueno, pues se le ve como esa renovación le ha sentado bien y como es un jugador con mucho peso dentro de los Grizzlies. Sí, unos Grizzlies que bueno, es cierto que por lo menos han conseguido mejorar, ¿no?, resultados en las últimas semanas, porque es cierto que su inicio de curso fue muy complicado y Santi está muy bien. Es que mira, justo antes lo miraba, por lo que decías de ese partido de 37, pero es que en general le estamos viendo muy bien y Santi en los últimos 14 partidos, cuando tú y yo hablamos, bueno, está promediando prácticamente 15 puntos, más de 6 rebotes, más de 3 asistencias por partido, con muy buenos porcentajes, un 37 en triples, un 57 en tiros de 2 y sin llegar a los 30 minutos, ¿no? Así que sigue asentándose como un gran especialista en la NBA y un jugador muy importante en estos Grizzlies. Otro de los destacados también en estas últimas semanas está siendo la evolución de los Nets con Jordi Fernández, ¿no? Que les costó arrancar después de mucho cambio en la plantilla, pero Nacho parece que está poco a poco cogiendo ya esa gran racha de resultados. Sí, les hemos visto, al menos en los últimos 10 han conseguido un 50% de victorias, ¿no? Que para ellos ya es un resultado extraordinario. Es cierto que su inicio de temporada, como decías, fue complicado, ya no solo con los resultados, sino creo que su draft fue un poco raro, el de Brooklyn Nets. No convencieron con algunas decisiones que tomaron, ¿no? Draftear a tanto base, se veía un equipo un poco raro, descompensado, dejaban un dibujo un poquito extraño estos Nets, pero bueno, poco a poco sí que para la poca materia prima que tiene Jordi Fernández, porque esa es la realidad, tiene una de las peores, si no la peor plantilla de la NBA, le está sacando bastante jugo. La cara negativa, la de Elijon Ndiaye, Nacho, ¿no? Que por desgracia se va a perder lo que resta de temporada por lesión. Sí, es un jugador que ya hemos comentado en algún momento, que oye, pues podía ser muy interesante para la NBA, pero bueno, al final es un problema en el hombro, ¿no?, que le va a dejar sin jugar y que además no ha llegado a debutar, ¿no? Es una lástima porque estaba con ese contrato dual. Es cierto que Atlanta podía tener algún agujero en el juego interior, pero han optado por otros jugadores, ¿no? Así que bueno, le hemos visto en la G League con el equipo afiliado a los Hawks, que ahí ha jugado bastante, ha jugado más de 26 minutos de media por partido, y ahora sobre todo en pensar en poder recuperar a este jugador, que a mí me parece muy interesante para el medio plazo de la selección española. 2 temas más por los que te quiero preguntar. ¿Qué se ha dicho en la semana después, Nacho, de la victoria de los Knicks en la Copa NBA y de ese título, ¿no? 50 años después, que es verdad que no es el anillo, pero que demuestra que los Knicks en los últimos años van realmente en serio? Sí, hubo mucho debate, ¿no?, en redes con este tema, ¿no?, de si era o no era, si contaba o no contaba, pero la realidad es que es como tal, es un trofeo, ¿no? Entonces, pues oye, que lo celebren, que lo disfruten. Yo creo que es muy positivo ver que el experimento de la Copa NBA está funcionando, que ha gustado, que los jugadores se lo toman en serio. Bueno, estamos viendo partidos con más interés durante un tramo de temporada regular en el que normalmente no había tanto, ¿no? Entonces, creo que es una gran noticia. Y en clave Knicks, pues bueno, es un equipo que les hemos visto hacer cambios este año con la llegada de Mike Brown. Y, hombre, tienen que estar, ¿no? Es, digamos, la gran oportunidad de este proyecto, sabiendo que Boston, que Indiana, equipos muy fuertes del año pasado, están cao, que Cleveland Cavaliers está en una crisis muy complicada, ¿no? La temporada está siendo muy mala del equipo de Ohio, y que realmente ahora mismo tenemos un escalón entre Detroit Pistons y New York Knicks, que están siendo los mejores equipos de la conferencia este, y luego vienen el resto. Así que es un año muy importante para que los Knicks se cuelen en las finales. Ese debe ser su objetivo. Sin duda. Y el último tema por el que te pregunto, ¿qué pasa a los Warriors, no? Marejada parece que entre Kerr y Green, que entre otros ya se las ha tenido esta temporada con Santi Aldama. Sí, ya sabemos que Draymond es un habitual, ¿no?, de Sí. estos rifirrafes. Le gusta mucho. Yo creo que al final es cierto que estos Warriors están construidos sobre Stephen Curry y sobre Draymond Green. Es cierto que el equipo no está funcionando como esperábamos esta temporada. Están mejor que en la clasificación que hace unas semanas, están en puestos de play-in, pero no terminamos de ver buenas sensaciones, ¿no?, en el equipo de
de la Bahía. Es un equipo que no está convenciendo este año, a pesar de tener un par de añadidos extra, a pesar de ser el primer año entero de Jimmy Butler en el equipo. Y es cierto que pues sí, esa discusión que hemos visto entre Draymond y Steve Kerr puede quedarse en nada, puede no ser simplemente nada, o puede también que sea signo de desgaste, ¿no? Tenemos que ver un poquito qué pasa con el proyecto. Steve Kerr también le queda poco contrato. Bueno, hay bastantes dudas porque al final, digamos que los Warriors apostaron por la carta de Jimmy Butler para que ese Curry, Butler, Draymond fuese el último intento de un título con Steve Kerr como entrenador, pero las cosas no están funcionando. Así que veremos qué sucede, pero desde luego señales así tenemos que seguirlas sin saber todavía lo que es, pero tenemos que estar pendientes de Golden State, que de nuevo es el último gran intento que tienen o que pueden hacer para que Curry sume otro anillo a su palmarés. Muchos alicientes para este final de año y para el principio del 26. Felices fiestas, Nacho. Que descanses estos días. Lo mismo digo para todos. Un abrazo y felices fiestas. Fuerte abrazo para nuestro Nacho Losilla con la última hora de la NBA que pone el broche a este Nos Gusta el Básquet. Venga. Pues hasta aquí llegó este penúltimo Nos Gusta el Básquet de 2025 que nos ha llevado a Atenas para charlar con un hombre clave en el presente y futuro de la selección española de baloncesto. Apunten su nombre, Álvaro Cárdenas, que ya debutó este verano con la absoluta y que está haciendo numerazos en Grecia y que está siendo muy seguido por Chus Mateo, con quien ya ha jugado los 2 primeros partidos de ventanas de clasificación. Muy pendientes de todo el baloncesto en Navidad, no para, hay Euroliga, hay Liga Endesa, hay Primera Federación y de todo eso charlaremos la próxima semana en el último Nos Gusta el Básquet de 2025. Mientras tanto, sigan disfrutando del básquet, sigan disfrutando de la familia, felices fiestas para todos y nosotros que nos escuchamos la semana que viene. Adiós.